8:16 de vuelta en el cierre de Wall Street. Saludamos a nuestro invitado José Ignacio Gutiérrez de la Gala, presidente de la Federación de Servicios Financieros de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. José Ignacio, quiero hablar contigo acerca de, creo que es la noticia que más revuelo está causando en el mercado y en las economías afectadas. Esos aranceles que quiere poner en marcha Donald Trump. Hemos ido conociendo nombres propios de los miembros de su administración que se van a encargar de asuntos económicos, y si bien, por ejemplo, fue muy bien recibido el nombre de Scott Bessent para estar al frente del Tesoro, porque se habla de él como alguien que da calma al mercado, los aranceles que se anunciaron después pues no han sentado también al mercado. Tenemos a México pues diciendo que va a responder a los aranceles, y te quiero preguntar si los aranceles se ejecutarán tal y como Trump los pone sobre la mesa y si Europa tendría que responder como México está proponiendo. Bueno, vamos a ver. Primero hay que matizar a ver qué aranceles finalmente lleva a cabo la administración americana y, sobre todo, si se abre una negociación previa y esos aranceles son consecuencia de no llegar a un acuerdo en la negociación, como ya ocurrió en el mandato anterior, o bien es una decisión previa para forzar una negociación. Vamos a verlo. Con México era algo que estaba, digamos, bastante claro, sobre todo basando esa imposición de aranceles a el control de la inmigración, ¿no? Ten en cuenta que ahí también ha empezado a sonar también Canadá, algo que nos sorprende dadas las relaciones tan estrechas que tiene la economía americana y la economía canadiense, ¿no? Es una sorpresa relativa. En el tema de Europa, bueno, ya vimos aranceles determinados productos, muy localizados, con un enfoque más bien para forzar una negociación global de acuerdo Europa-Estados Unidos, tener en cuenta que hay un afán muy importante en el anterior mandato que era modificar un poco el marco laboral y de relaciones laborales que tenía la economía en su conjunto europea para acercarse un poco al modelo norteamericano, era uno de los grandes objetivos y por ahí va un poco la batalla. No sabemos si en la negociación próxima será ese el camino o lo que vamos a ver es una imposición de aranceles previos para forzar una negociación. Vamos a ver, hay que ver esos primeros 100 días desde el 20 de enero que llegue Donald Trump y si se van materializando todos esos anuncios que se han producido. ¿El orden de los factores altera el producto? ¿Que se pongan aranceles antes o después para forzar la negociación? Sí, porque marca el tipo de negociación que vas a tener. Y eso es importante, ¿no? Vamos a ver también, hay que reconocer una cosa, la Comisión Europea nueva que tiene la Unión parece que no tiene la fortaleza que tuvo el mandato anterior. Eso también es importante y vamos a ver esa capacidad de negociación. Desde Estados Unidos la capacidad de negociación es indiscutible. Yo creo que aquí tenemos un problema los europeos, no parece ser una Unión Europea con esa capacidad de negociación que pudo tener el mandato anterior. Y te quiero preguntar también acerca del impacto de esos aranceles sobre Estados Unidos, porque hoy escuchábamos al ministro de Economía de México, a Marcelo Ebrard, decir que los aranceles también van a tener un impacto económico sobre el propio país, sobre el propio Estados Unidos, y que la gente, los ciudadanos norteamericanos, no lo van a entender. ¿Tú crees que ese impacto va a ser tal? A ver, se puede producir un impacto incluso inflacionista. Las relaciones comerciales de Estados Unidos y México son muy importantes. Hay un sector de producción en México muy importante como es el sector del automóvil, que exporta principalmente a Estados Unidos. Lo que pasa es que el efecto real en lo que es la población americana, vamos a ver, difiere mucho de qué zona, de qué tipo de población estemos hablando, y yo no creo que lo vayan a notar tanto. Otra cosa es que los economistas podamos determinar ese impacto, cómo se está ocurriendo, pero lo que es a nivel población, un impacto, por ejemplo, en materia inflacionista, yo no le veo que se pueda trasladar a la microeconomía tan fácilmente. Yo lo dudo. Y luego a nivel afectación, bueno, pues foco puesto de forma intensa en el sector del automóvil. Cierto es que ayer, después de anunciarse los aranceles, las grandes compañías automovilísticas estadounidenses cayeron en bolsa muchísimo. Bueno, vamos a ver, hay una sobreactuación en todo momento en los mercados. Cualquier noticia tiene un impacto posiblemente mayor de lo que puede ser real. Pero este es un sector básico. Hay muchísimas empresas americanas, incluso europeas, que producen en México y exportan a Estados Unidos. El objetivo básico de la política de Trump
es una política proteccionista para recuperar lo que es su estructura económica básica, que estaba, pues, entre otros sectores, en el sector del automóvil. Todos hemos conocido la grave crisis que un foco como Detroit ha sufrido, ¿no? Bueno, pues eso es la competitividad también. Y aquí vamos por un factor no de competitividad, sino de proteccionismo. Vamos a ver cómo lo asimilan las empresas americanas. No olvidar que en un sector tan importante como el tecnológico conllevó una relocalización de nuevo de empresas americanas hacia su territorio. Y no pasó nada. No variaron los costes, el mercado no se modificó en las cuotas de mercado de las diferentes marcas. Vamos a ver si ese mismo efecto tiene en el sector automovilístico, pero no hay que olvidar que muchas empresas salieron de Estados Unidos para trasladarse a mercados dentro del proceso de globalización que se produjo en las décadas anteriores. ¿Se va a revertir ese proceso en el sector tan concreto como en la automoción? Bueno, vamos a verlo. Yo creo que es más complejo todavía. Hay unos factores de costes laborales muy importantes también, que también hay que analizar, ¿no? Y eso sí impacta directamente en la capacidad de renta y en la capacidad adquisitiva de los trabajadores norteamericanos, si tienen que asumir un recorte de costes salariales para igualar la competitividad del mercado mexicano. De todas las maneras, también hay un factor de exportación, sin ir más lejos, la automoción europea, ¿no? Y luego, obviamente, la gran batalla, la automoción china, ¿no? Y todo el sector eléctrico. El mercado americano en el sector eléctrico, bueno, todavía tiene que digamos, despegar. No es una cuestión innata de la sociedad americana aún, pero no cabe duda que el mayor competidor en materia de eléctricos es China. Lo estamos sufriendo en Europa, lo vamos a ver qué expansión puede tener en Estados Unidos, y ahí veo muy difícil un cambio en las empresas automovilísticas norteamericanas. Después de pasar lo mismo que nos pasa a los europeos, que nos está costando muchísimo ese cambio. Y es que el cambio social en Estados Unidos es importantísimo para poder adaptar el eléctrico. Eso es mucho más difícil. No olvidar que el coste energético de los carburantes en Estados Unidos es muy inferior al europeo, por tener, digamos, los dos grandes mercados de consumo, digamos, occidental de la automoción. Es que creo que has citado algo importante. Hay asuntos para los que China es puntera y es difícil de sustituir. Total y absolutamente. Ellos apostaron por un modelo de vehículos eléctricos. Fue, bueno, pues una decisión valiente, y bueno, Europa no tenía esa mentalidad y Estados Unidos no la tiene todavía. Entonces vamos a ver si son capaces también las empresas americanas de adaptarse y si ese producto se asienta en la sociedad americana, que es complejo también. Y te quería preguntar también, citabas que China lidera por mucho la industria del vehículo eléctrico, la afectación a Europa es evidente, y te quería preguntar si va a ser el golpe definitivo precisamente esos aranceles sobre la industria de la automoción europea. A ver, aquí tenemos un problema. Las industrias de automoción europea también está diciendo que es un arma de doble filo, porque el mercado chino también es un mercado europeo y también producimos allí. Y China lo tiene muy sencillo, que es comprar empresas en Europa y fabricar en Europa y acceder directamente al mercado. Tienen la capacidad económica, tienen la tecnología y es el proceso. Y Europa puede perder también una batalla. Tenemos un competidor que está emergiendo, que es Marruecos. China puede asentarse en Marruecos y los acuerdos de libre comercio que tenemos entre Europa y Marruecos van a poder facilitar la entrada de productos de automoción fabricados en Marruecos en los mercados europeos. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, pues aquí yo creo que hay una negociación abierta con la nueva Comisión Europea, que tanto el sector automovilístico como la Comisión tienen que analizar esos aranceles que ya se han puesto a los vehículos chinos y ver ese efecto, ese doble efecto, si nos va a perjudicar. Hay que decir algo muy importante: la crisis de la automoción europea se ha centrado en un segmento como es el alto lujo.
el vehículo de lujo, por una caída del consumo chino, muy importante. El mercado chino es básico para ese sector y es ahí donde más está incidiendo. ¿Que inciden marcas de primera línea europea? Sí, pero por ese segmento básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que analizar. No hay duda tampoco que en este momento la expansión de los modelos eléctricos chinos en Europa es impresionante, ¿no? Lo vemos en el mercado español. Sales a la calle y hace 2 años no veíamos muchas de esas marcas y ahora mismo es muy corriente, ¿no? Entonces, bueno, también ahí necesitamos una adaptación de la industria europea y vamos a ver si lo que estamos con esos aranceles es ganar tiempo para permitir esa adaptación o es una batalla en toda regla, digamos, frente a la industria china. Muchos interrogantes abiertos. Te quiero preguntar por último por algo que es completamente diferente, pero que también marca un poco el rumbo de Europa, y son esas grandes concentraciones bancarias que se están buscando, pero que no terminan de llegar, que no terminan de arrancar. Tenemos aquí en nuestro país ese caso de BBVA y de Sabadell, que está en estudio profundo por parte de la CNMC, y tenemos a nivel internacional pues Unicredit, que por un lado intentó quedarse con Commerzbank y de momento eso está parado, y le ha pasado más de lo mismo con BPM esta semana. Sí, vamos a ver, lo que siempre ha querido el Banco Central Europeo son las operaciones transnacionales dentro de la Unión Europea para crear, digamos que, entidades ganadoras. Pero eso también atenta un poco, entre comillas, lo de atentar contra la capacidad, digamos, la autonomía estratégica del sector financiero de cada uno de los países. Ahora es verdad que Unicredit, pero yo recuerdo hace algún tiempo el BBVA cuando intentó entrar en el mercado italiano fue vetado prácticamente por el gobierno italiano. Son muy difíciles las relaciones. En esta operación concreta de Unicredit, primero está realizando una operación interna adquiriendo el tercer banco italiano, muy parecida a la operación del banco del BBVA con el Banco Sabadell. Y segundo, a ver, la operación del Commerzbank, hay que decir algo muy importante. El Commerzbank tiene un parecido a lo que era Bankia. En este momento creo que el Estado alemán tiene entre un 60 y un 65%. ¿Qué es lo que desea el Banco Central Europeo, el gran supervisor del sistema financiero europeo? Que esos bancos vuelvan a estar dentro del sector privado, ¿no? Y que sean, por lo tanto, liberalizados. ¿Qué ocurre? Esa es la operación que Unicredit está intentando negociar. Es una operación a largo plazo. No olvidéis también algo muy importante. Commerzbank ya intentó ser adquirido por el Deutsche Bank. Eran los 2 primeros bancos alemanes y tuvo un problema en esa fusión que fue la misma que está teniendo el BBVA. Las patronales empresariales alemanas se opusieron a esa operación por el riesgo de reducción del volumen de negocio al sector empresarial. Entonces, la operación factible del Commerzbank sería la adquisición por otra entidad, posiblemente, obviamente, dado el volumen del Commerzbank, por una entidad no alemana. Y eso entraría dentro de lo que es, digamos, el deseo del Banco Central Europeo. Con lo cual, esa operación a más largo plazo, porque es más compleja, sí parece que pueda tener una viabilidad. Y sería la primera operación transnacional que se produjera. Se produjeron otras en el entorno de la crisis anterior con la caída de diferentes bancos, donde bancos franceses adquirieron bancos holandeses o belgas, y bueno, yo creo que es más fácil, y esto hay que decirlo, el intercambio accionarial entre entidades transnacionales europeas que lo que es la adquisición de un banco como tal. Ese intercambio accionarial es una de las fórmulas que podría impulsarse en próximos tiempos, ¿no? Pero de momento lo que es la adquisición de un banco como tal, tener en cuenta, creo recordar que es el Banco Santander, el que está en Polonia en una posición bastante preponderante, pero luego es muy difícil esos cruces accionariales y esas compras, operaciones corporativas, porque hay un veto político de los gobiernos. Competencia está ahí también sobre la mesa. Pues José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Confederación de Cuadros y Profesionales, mil gracias por acompañarnos. Un placer.